Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Scarponi para los que no me conocen y hoy voy a presentar la monografía que estoy haciendo durante el último año, que es acerca de pacientes con angina crónica estable. Para empezar y a modo de definición, lo que antes denominábamos como angina crónica estable se encuentra ahora incluido en lo que llamamos síndromes coronarios crónicos, junto con otras entidades que son bastante heterogéneas entre sí y que tienen distintos mecanismos fisiopatológicos capaces de generar angina. Entre ellos se incluyen los pacientes que tienen vasoespasmo coronario, aquellos con enfermedad microvascular, pacientes que tienen pruebas evocadoras de isquemia positivas o patológicas que se solicitaron, por ejemplo, de rutina, estando ellos asintomáticos, pacientes que han sido revascularizados previamente y que después de años o meses pasan a la cronicidad, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, con deterioro de la función ventricular, en los cuales pensamos que la etiología de la misma es la enfermedad coronaria, y sí los pacientes con angina crónica estable, que son pacientes que tienen ANGOR o equivalentes que se desencadenan con el esfuerzo y que estos síntomas están estables en el seguimiento. Lo importante, sabiendo que es un síndrome con etiologías tan heterogéneas entre sí, es estratificar correctamente a los pacientes para brindarles un tratamiento oportuno y que tengan mejores eventos durante el seguimiento. Esta estratificación es compleja, considerando la heterogeneidad de la población, y a su vez ese riesgo de eventos en el seguimiento puede aumentar o disminuir, lo que hace más compleja la situación aún. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, su prevalencia aumenta a medida que aumenta la edad, es del 4 al 7% en pacientes de entre 40 y 79 años y llega a ser mayor al 10% en pacientes mayores de 80 años, y el riesgo anual de infarto o muerte de pacientes con angina crónica estable tratados es del 3 al 4%. El objetivo del tratamiento en estos pacientes es entonces reducir los eventos isquémicos en el seguimiento y así disminuir la mortalidad y, por otro lado, y no menos importante, mejorar la calidad de vida de los pacientes tratando los síntomas de angina. Para ello tenemos gran cantidad de medidas en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas y cambios en el estilo de vida, sobre las cuales no hay muchas dudas y las indicamos todos los días en consultorio, como son la realización de actividad física, alimentación saludable, vacunación antigripal, descenso de peso, cese tabáquico, y además tenemos tratamiento médico, tanto en prevención cardiovascular secundaria, con fármacos antitrombóticos y estatinas, y además fármacos antiisquémicos que van a estar direccionados a disminuir los síntomas. En pacientes seleccionados tendría lugar la revascularización coronaria, ya sea por resolución endovascular o por cirugía de revascularización miocárdica, pero sí al día de hoy sigue generando discusión qué pacientes serían los candidatos a ser revascularizados. Así que cuando inicié a escribir la monografía, a partir de toda esta información, los interrogantes que me surgieron y que el objetivo de la presentación es intentar responderlos de alguna manera, fueron en qué pacientes es oportuno indicar la revascularización, en cuanto a la estratificación del riesgo de los mismos, si las pruebas anatómicas o las pruebas funcionales nos aportan mayor información, y una vez elegida la estrategia terapéutica, cómo hacer el seguimiento en estos pacientes. Para responder la primera pregunta, esta es una línea de tiempo que presenta trabajos que salieron en pos de establecer qué le aporta la revascularización coronaria a pacientes con angina crónica estable en cuanto a los eventos. Y bueno, muestra trabajos que fueron saliendo a lo largo de los años, que ahora vamos a ver un poco más en cada uno de ellos. El primero de ellos se publicó en el año 2007, se llama Courage. Este estudio fue un estudio multicéntrico y abierto que randomizó 2.000 pacientes con angina crónica estable a recibir revascularización mediante angioplastia o tratamiento médico óptimo versus solo tratamiento médico óptimo, y lo siguió por aproximadamente 5 años. Ellos establecieron como punto final primario muerte por todas las causas e infarto agudo de miocardio, y durante el seguimiento lo que obtuvieron como resultado es que no había diferencias en cuanto a este punto final comparando ambos grupos, el grupo que fue revascularizado por angioplastia versus el que recibió tratamiento médico óptimo. Y tuvieron una tasa acumulada de eventos del 19% en el grupo invasivo y 18,5% en el tratamiento médico.
Cuando vamos a ver qué pasó con los síntomas, comparando ambos grupos, que habíamos dicho que era otro de los objetivos del tratamiento en pacientes con angina crónica estable, vemos que al año de seguimiento y a los 3 años del seguimiento, los pacientes que habían sido revascularizados tenían menos síntomas. Sin embargo, a los 5 años, casi al final del estudio, el 70% de los pacientes en ambos grupos estaban asintomáticos y esta diferencia no fue estadísticamente significativa si comparamos a aquellos que se revascularizaron contra aquellos que recibieron tratamiento médico. Después, en orden cronológico, se publicó este estudio, que es el VARI 2D. Acá también toman pacientes con angina crónica estable y pacientes diabéticos también, con diabetes tipo 2, ya estén insulinizados o no, y los randomizan, perdón, a revascularización versus tratamiento médico óptimo. Acá la revascularización podía ser tanto por cirugía de revascularización miocárdica o endovascular. Inicialmente toman a todos los pacientes y los dividen según su anatomía, sean candidatos a ser revascularizados de manera quirúrgica o por angioplastia, y a esos dos grandes estratos los dividen a la vez a la randomización de tratamiento médico o revascularización. Plantean como punto final primario muerte por todas las causas y como punto final secundario muerte, infarto agudo miocardio o accidente cerebrovascular. Si tenemos en cuenta el total de los pacientes revascularizados por los dos métodos, digamos, en el seguimiento no hubo diferencias significativas teniendo en cuenta el punto final primario y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al punto final secundario. Sin embargo, si nos detenemos en el estrato de pacientes que eran candidatos a ser revascularizados de manera quirúrgica, estos sí se ven beneficiados por la misma y tienen menos eventos en el seguimiento que aquellos que recibieron tratamiento médico. Y lo que dicen los autores es que estos pacientes que tenían indicación de cirugía eran pacientes más enfermos, con más enfermedad coronaria, y se esperaba que tengan peores outcomes en el seguimiento. De hecho, aquellos pacientes que reciben tratamiento médico del estrato cirugía les va peor, tienen más mortalidad en el seguimiento que aquellos del grupo de angioplastia que reciben tratamiento médico. De todos modos, el estudio no fue realizado para comparar uno y otro método de revascularización, así que es como una inferencia que hacen en la discusión. Y en este estudio no tienen como punto final los síntomas, así que no sabemos qué pasó en este sentido en los pacientes. Después, este otro estudio se llama Órbita, se publicó en el año 2017 en Lancet, y lo que tiene de positivo es que es el único estudio doble ciego que se hace en pacientes con angina crónica estable, y justamente ellos quieren ver qué pasa con los síntomas, comparando a los pacientes revascularizados contra aquellos que les dieron placebo. Es un estudio chiquito que toma 230 pacientes y les hace un seguimiento muy corto. Primero somete a todos los pacientes a una fase de tratamiento médico donde lo optimizan y son intensivos en este sentido de 6 semanas. Les hacen a todos una prueba funcional y ahí los randomizan, digamos, lo repiten a las 6 semanas y el objetivo es evaluar la tolerancia al ejercicio en pacientes revascularizados versus los que recibieron tratamiento médico. Les hacen un consumo de oxígeno principalmente y ven que no hay diferencias en cuanto al tiempo, al incremento de ejercicio luego de haber sido revascularizados. Es, digamos, el estudio que va en contra de la mejoría sintomática en el tratamiento de revascularización, y lo que dicen los autores es que es el único estudio ciego al respecto, con lo cual por ahí la mejoría en los estudios abiertos tiene que ver con cierto efecto placebo de la revascularización. Y por último, se publica en 2020 el estudio de isquemia. Este estudio toma 5.000 pacientes con pruebas evocadoras de isquemia con isquemia moderada a severa y los randomizan uno a uno a ser revascularizados, ya sea de forma percutánea o por cirugía, más tratamiento médico óptimo, obviamente, versus solo tratamiento médico óptimo. Acá, como en el resto de los estudios que cité previamente, excluyen pacientes con angina en clase funcional 4, aquellos con deterioro de la función ventricular, y también excluyen pacientes con lesión del tronco de la coronaria izquierda, también habían sido excluidos de los estudios que cité previamente, y lo interesante es que utilizan la angiotomografía coronaria en el 70% de los pacientes para descartar que tengan lesión de tronco y entonces sí randomizarlos. Como punto final primario plantean un compuesto de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, angina inestable, insuficiencia cardíaca o muerte súbita resucitada, y ven que luego del seguimiento tampoco hay diferencias en cuanto a este punto final compuesto, comparando los grupos, el grupo revascularizado versus aquel que recibió solo tratamiento médico óptimo.
Y en cuanto a la tasa acumulada de eventos, fue bastante similar a la que vimos en el CURASH y tuvieron un seguimiento también bastante similar los pacientes. Los investigadores del estudio isquemia sí querían ver y plantearon como outcome secundario qué pasaba con los síntomas en los pacientes revascularizados. Para ello les realizaron a los pacientes una encuesta de calidad de vida en relación a los síntomas de angina, que recopilaba datos justamente de la calidad de vida de las últimas 4 semanas. Esta encuesta tenía un puntaje de 0 a 100 y cuanto mayor era el puntaje, más era el estado de salud de los pacientes, y vieron que hay una discreta mejoría de los síntomas en el grupo que fue revascularizado y que esta mejoría fue más, o sea, se vieron más beneficiados los pacientes más sintomáticos al inicio del seguimiento. Algunas consideraciones y para ser precavidos, digamos, al interpretar este estudio y trasladarlo a la práctica clínica. Para empezar, un número considerable de pacientes que habían sido randomizados a la rama tratamiento médico fueron revascularizados. Al 30% de los pacientes de la rama tratamiento médico se les realizó una coronariografía y al 20% se los revascularizó. Y esto estaba a criterio del médico que les hacía el seguimiento clínico. Otro punto importante a tener en cuenta es que ellos tomaron todos los tipos de infarto para el outcome primario que hoy vimos que era un compuesto, con lo cual muchos de los eventos, sobre todo en el grupo de intervención y al inicio del seguimiento, pueden haber sido infartos relacionados con el procedimiento, que tal vez solo se expresaron como aumento de troponinas, cuyo pronóstico, digamos, difiere claramente de un infarto por accidente de placa, que eran los eventos que tenía el grupo de tratamiento médico. Y por último, el estudio fue diseñado para contar con 8.000 pacientes y hacerles un seguimiento por 5 años. Y vimos que contaron con 5.000 pacientes y el seguimiento fue a 3.2 años, así que ambos números se vieron reducidos y tal vez el poder de demostrar asociación significativa es menor en el estudio. Todos los ensayos que estuvimos viendo recién excluyen pacientes con deterioro de la función ventricular, así que hasta ahora, según lo que dije, no tenemos información de qué hacer en este grupo de pacientes. Y acá voy a hablar de 2 estudios que toman específicamente esta población para ver cuál sería la indicación en ellos. El primero que se publicó se denomina STITCH. Acá toman pacientes con deterioro de la función ventricular, 1.200, y los randomizan a hacer cirugía de revascularización miocárdica o tratamiento médico. Primero ellos publican los resultados a 5 años de este estudio. Como punto final primario plantean muerte por todas las causas y como punto final secundario muerte cardiovascular y luego un compuesto de muerte por cualquier causa u hospitalización cardiovascular. Y cuando vamos a los resultados, no hubo diferencias en cuanto al punto final primario entre los pacientes que fueron operados y aquellos que recibieron tratamiento médico. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los resultados del punto final secundario, favorecen todos a los pacientes que fueron revascularizados de manera quirúrgica. Y unos años después se publica este mismo estudio, pero con un seguimiento a 10 años, y acá, tanto en el punto final primario como en los puntos finales secundarios, les va mejor a los pacientes operados. Así que la conclusión de este estudio es que la cirugía, digamos, tiene mejor, los pacientes revascularizados por cirugía de revascularización miocárdica tienen mejores outcomes en el seguimiento. Y en contrapartida tenemos el REVIVED, que es un estudio que se publicó el año pasado. Acá también toman pacientes con deterioro de la función ventricular, pero con la particularidad de que establecen que tengan viabilidad miocárdica para randomizarlos. La viabilidad podía ser demostrada por cualquier método. Ellos pusieron un punto de corte de 4 segmentos, pero en el 70% de los pacientes había una resonancia magnética que diagnostique, digamos, la viabilidad. Y acá los randomizaron a ser revascularizados por angioplastia, no CRM o tratamiento médico. Como punto final primario plantearon muerte por todas las causas y hospitalización por insuficiencia cardíaca y vieron que después de un seguimiento de 40 meses no hubo diferencias entre ambos grupos. Y otro punto final secundario que ellos planteaban era ver qué pasaba con la fracción de eyección y vieron que a los 6 meses y al año no había diferencia tampoco entre ambos grupos. Otra característica interesante de este estudio es que acá sí se incluyeron pacientes con lesión del tronco de la coronaria izquierda que habían sido excluidos de los estudios que citamos previamente, también del STITCH, o sea, si veían que los pacientes tenían lesión de tronco, no los randomizaban tampoco a tratamiento médico, por más de que tengan deterioro de la función. Y hace unos días se publicó en Circulation un subanálisis del REVIVE, que lo que hace es ver qué pasó con las muertes y con el objetivo de establecer si los pacientes revascularizados tenían menos arritmia en el seguimiento.
ponen como punto final primario muerte y muerte súbita resucitada, que está definido como un paro resucitado o descargas apropiadas del CDI, ya que eran pacientes con deterioro de la función ventricular y que dentro del tratamiento médico óptimo se encuentra la colocación de CDI en prevención primaria. Y en este subanálisis que se hace el REVIVE tampoco hay diferencias en cuanto a muerte súbita o descargas apropiadas del CDI en los pacientes que reciben tratamiento médico o que estaban revascularizados. Un poco a favor de lo que tienen en el resultado del estudio original. Bueno, hasta ahora vimos un montón de trabajos que lo que hacen es intentar identificar pacientes de alto riesgo que tengan indicación de revascularización. Sin embargo, nosotros en consultorio, cuando recibimos un paciente con angina crónica estable, tenemos que poder determinar qué pacientes tienen la indicación o no. Y para eso en el abanico de posibilidades tenemos un montón de estudios complementarios, ya sean anatómicos o funcionales, y lo ideal sería encontrar un método que nos identifique correctamente a este paciente para darle el tratamiento oportuno, básicamente. Más allá de los trabajos que vamos a ver a continuación para intentar responder esta pregunta, la elección del método va a estar determinada por otros factores, como son la disponibilidad del método, los costos, contraindicaciones que tenga el paciente para someterse a uno u otro estudio. Primero, se hicieron dos subanálisis de los estudios que vimos previamente con el objetivo de intentar establecer si la severidad de la isquemia o digamos, la extensión de la enfermedad coronaria eran predictores de eventos, cuál de estas dos variables predecía mejores eventos en el seguimiento. El primero de ellos deriva del estudio isquemia. Como habíamos dicho acá, el 70% de los pacientes tenían angiotomografía coronaria disponible y el resto tenía pruebas funcionales con isquemia moderada severa. Así que lo que hacen es clasificar a estas pruebas según el grado de severidad de la misma. A la enfermedad coronaria le asignan puntajes. Cuanto mayor era el puntaje, más severidad de la misma, ya sea si tenían afectación de uno, dos o tres vasos, y también la localización de la enfermedad coronaria. Le asignan más puntajes a pacientes que tenían lesión de la arteria descendente anterior proximal. Lo mismo con la severidad de la isquemia en los resultados de las pruebas funcionales. Y lo que buscan es ver qué pasa con la mortalidad durante el seguimiento del estudio original. Cuando tienen en cuenta la severidad de la isquemia, ven que los pacientes que tenían resultados de pruebas funcionales con isquemia severa o moderada no tuvieron diferencias en cuanto a los outcomes, no con el outcome que plantean ellos en el subanálisis, que es de mortalidad, tampoco teniendo en cuenta infarto, ni el punto final primario compuesto de la isquemia. Sin embargo, cuando clasifican según la enfermedad coronaria, ven que los pacientes que tienen enfermedad coronaria más severa les va peor en el seguimiento. Eso se repite para todos los puntos finales. Así que la conclusión de este estudio es que sí hay una asociación entre la severidad de la enfermedad coronaria y la mortalidad por todas las causas. Lo mismo hacen con los pacientes del CURASH. Acá toman 600 pacientes que tenían SPECT disponible y angiotomografía coronaria, y lo que evalúan en el seguimiento es muerte, infarto agudo de miocardio o síndrome sin elevación. Y les pasa un poco lo mismo cuando clasifican según la severidad de la isquemia, no hay diferencia en el tiempo en los eventos, y sí lo hay cuando lo clasifican según la enfermedad coronaria. Acá es lo mismo, más puntos, enfermedad coronaria más severa. Obviamente estos dos estudios son su análisis de estudios que fueron diseñados para responder otras hipótesis y otras preguntas, por lo que debemos ser prudentes a la hora de interpretarlos. Y acá sí hay un estudio original que se publicó en 2008 con el objetivo de evaluar la utilidad de la angiotomografía coronaria en pacientes con angina crónica estable. Acá toman 4.000 pacientes que iban a ser evaluados por primera vez por un médico con síntomas estables. Y lo que hacen es randomizarlos uno a uno a los cuidados médicos estándares que el médico a cargo considere, con las pruebas que él considere pedirles, o a la mitad los someten a realizarse una angiotomografía coronaria. El objetivo es ver qué pasa en cuanto a la muerte por enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio a los 5 años. Y luego del seguimiento ven que el grupo con angiotomografía coronaria le fue mejor, tuvieron menos eventos en el seguimiento. Y lo otro a destacar que obtuvieron como resultado es que estos pacientes recibieron más tratamiento médico, tanto en prevención secundaria como tratamiento antiisquémico con beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Y esta diferencia se mantuvo durante todo el seguimiento. Y no hubo diferencias en cuanto a la realización de coronariografía invasiva ni revascularización coronaria, por lo que podemos suponer que esta mejoría en los eventos clínicos tiene que ver con que estos pacientes estuvieron más tratados, básicamente.
Esta es una revisión que se publicó en JACC en 2020 sobre la evaluación y el manejo de pacientes con angina crónica estable. Lo que dicen básicamente en la revisión es que con un buen interrogatorio, un estudio complementario y tratamiento médico óptimo, ya le estaríamos dando una atención oportuna a pacientes con angina crónica estable y pone a la angiotomografía coronaria como el método diagnóstico inicial y el que dividiría un poco las aguas en ver si al paciente le damos tratamiento médico óptimo o ya tiene indicación de revascularización. Como que es el mejor método para estratificar correctamente a los pacientes y seleccionar aquellos que serían candidatos a ser revascularizados. Todos ya tienen indicación de tratamiento médico. Y por último, tenemos un montón de evidencia en pos de establecer qué pacientes hay que revascularizar, de diferenciar qué métodos complementarios nos aportan mayor información, pero pocos trabajos en cuanto al seguimiento de estos pacientes. Y no es infrecuente recibir estos pacientes en el consultorio o en la unidad coronaria, a los cuales se les realiza, por ejemplo, una cámara gamma anual luego de ser revascularizados o estando inclusive asintomáticos, y después no sabemos mucho qué hacer con esos resultados. Sería entonces interesante saber si la clínica y los síntomas de los mismos tienen relación con los eventos en el seguimiento para tomarla como un parámetro confiable y a partir de cambios o no en la misma, cambiar la conducta o mandar al paciente a revascularizar. Para esto tenemos los datos de un registro multinacional multicéntrico que toma 32.000 pacientes con angina crónica estable y les hace un seguimiento anual por 5 años. Es un registro y los datos son observacionales. El objetivo es evaluar si la muerte cardiovascular o el infarto agudo de miocardio tienen relación con la severidad de la angina de los pacientes y para eso clasifica la angina según persista a lo largo del seguimiento, según resuelva, según aparezca si es que los pacientes se encontraban asintomáticos al inicio del seguimiento o según nunca haya sucedido, o sea, estaban asintomáticos al inicio y nunca desarrollaron síntomas en el seguimiento. Y lo que obtienen como resultados es que el punto final primario es más frecuente en pacientes con angina, que además la aparición de la misma o la persistencia de la misma durante el seguimiento se asocia con más muerte cardiovascular e infarto agudo de miocardio, por lo cual la angina es un predictor independiente de muerte cardiovascular o infarto. Y por otro lado, este es un estudio randomizado que hay al respecto, es el único que encontré yo por lo menos. Acá toman 1.700 pacientes que ya habían sido revascularizados mediante angioplastia, que tienen determinadas características clínicas o anatómicas que les dan más riesgo trombótico, y los randomizan a seguimiento clínico, lo hacen a los 6, a los 12, a los 18 y 24 meses, que es donde termina el estudio, o a la mitad de ellos someterlos a una prueba funcional de rutina. Este estudio es un estudio multicéntrico, pero solo se hizo en centros de Corea del Sur, con lo cual también hay que ser prudentes a la hora de extrapolar estos resultados a nuestra población. Pero lo que obtuvieron es que luego de 2 años de seguimiento no hay diferencias en un punto final primario compuesto que toman ellos de muerte, infarto agudo de miocardio o hospitalización por angina inestable entre ambos grupos. Y lo otro interesante que obtuvieron como resultado es que al grupo de pacientes que los sometieron de forma rutinaria a hacerles una prueba funcional, a la mitad les hicieron una prueba sola, pero a la otra mitad por lo menos más de una, y esa información que obtuvieron por estas pruebas después no se vio reflejada en la indicación de hacer una nueva coronariografía o mandar a revascularizar estos pacientes. Por último, hace muy poquito ahora salió la guía de síndromes coronarios crónicos, que sí se expide al respecto y dice que no se recomienda realizar pruebas funcionales o angiotomografía coronaria en pacientes con angina crónica estable que no hayan tenido cambios en su clase funcional. También se condice con lo que dijimos recientemente. Y por último, volviendo a las preguntas que me planteé al principio y de alguna manera para responderlas, ¿a qué pacientes es oportuno revascularizar? Bueno, aquellos pacientes con lesión del tronco de la coronaria izquierda fueron excluidos de la mayoría de los estudios y tienen anatomía que podemos decir de alto riesgo. Sabemos que a los pacientes con la enfermedad coronaria más severa les va peor, así que serían candidatos a revascularizar. Aquellos que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo, los estudios abiertos dicen que a estos pacientes les va mejor si los revascularizamos. Y el órbita, que es el único estudio ciego al respecto, por ahí tiene pocos pacientes y un seguimiento corto. Y esta también es la recomendación de las guías de práctica clínica. Y por último, los resultados son contradictorios en cuanto a qué hacer con pacientes con deterioro de la función ventricular. El último estudio, el más reciente que tenemos, que es el REVIVE,
va a favor del tratamiento médico y no revascularizar a estos pacientes. Por ahí en ello sería necesario considerar otros aspectos u otras variables a tener en cuenta para tomar la determinación. En cuanto a si las pruebas funcionales o las pruebas anatómicas nos predicen mejor el riesgo, parece que la anatomía es mejor predictor de eventos en el seguimiento y en este sentido la angiotomografía coronaria sería un estudio no invasivo que nos identificaría encima pacientes con lesión del tronco de la coronaria izquierda que serían candidatos a ser revascularizados. ¿Y cómo realizar el seguimiento en estos pacientes? Clínico, hay relación entre la severidad de los síntomas y los eventos clínicos en el seguimiento, así que podemos tomar esto como parámetro para ver si hay que pasar una estrategia invasiva, por ejemplo, en un paciente en el consultorio. Muchas gracias. Muy bien, bueno, hacemos la sistemática de siempre. No sé quién quiera decir eh, sobre la presentación y después vamos al tema en particular. Felicitaciones, Camila. Gracias. Por dos motivos fundamentalmente. La presentación, hiciste una búsqueda muy importante, la presentaste muy bien, notablemente tranquila, realmente. Felicitaciones por eso. Y la segunda felicitación es por el tema, que es un tema que se está discutiendo hace mucho tiempo, con algunas rispideces. La angina crónica estable parece un cuadro menos grave que otros que nos llaman tanto la atención y nos apasionan, pero nunca en los últimos muchos años estuvo claramente definida las conductas, siempre fue discutido, un terreno resbaladizo, diría yo, y lo elegiste. Felicitaciones por eso también y nos contestaste, por lo menos a mí, muchas dudas. Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien, Camila. Buena presentación, bien llevada, erudita, con mucha información y que se orienta a contestar preguntas. Más allá si yo estoy de acuerdo o no con alguna de tus contestaciones, que podemos discutirlo después. Pero a mí me parece que lo importante que uno tiene que ya de entrada, cuando entra en este tema, es, vos entrás como angina crónica estable. Y una cosa es angina crónica estable y otra cosa es enfermedad coronaria crónica. Hay un montones de enfermos con enfermedad coronaria crónica que no tienen angina o no tienen angina crónica estable. Y las últimas guías, el approach que hacen es sobre enfermedad coronaria crónica. O sea, enfermedad coronaria crónica, yo te diría, los menos son los pacientes que tienen angina crónica estable. La angina crónica estable es una entidad que está en desaparición a pesar de los estudios CARCH y ISQUEME y todo eso. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, los pacientes intervienen. Entonces es muy raro que uno encuentre un paciente que tiene verdadera angina crónica estable a través de los años. Pero en las guías lo que entran son los pacientes con enfermedad coronaria crónica y ahí entran otros pacientes mucho más complejos. Sí. Son los pacientes que tuvieron infarto, los pacientes que tienen disfunción ventricular consecutiva a enfermedad coronaria, los pacientes que han sido revascularizados aunque estén asintomáticos, y hay todo un montón es decir, la primera observación que a mí se me ocurre hacer es diferenciemos la hacienda. Una cosa es entrar por angina coronaria estable, y otra cosa es entrar por enfermedad coronaria crónica, y son dos cosas diferentes. Comentás vos, José lo presentó en la primera diapositiva, Camila, ¿no? Haciendo todo ese, está bien claro eso ahí. Por eso tomamos como ejemplo en el Stitch, que no estudio mencionaste, había muchos pacientes que tenían, como decís vos, secuela de infarto y no tenían angina. Así que por eso es muy difícil diferenciarlo. A mí me parece que la presentación fue clara. El tema, para mí es un tema, la verdad, siempre pesado, te diría, es la cuestión, un tema pesado donde no corremos con el riesgo del pronóstico. En realidad el pronóstico en muchos de estos pacientes es bastante parecido
una población general de la misma edad y sexo. Uno va, no te digo en todos los pacientes, no si tienen lesión de tronco, mal ventrículo, pero en líneas generales el pronóstico es parecido. Y yo no conocía esta última guía, yo conocía la guía creo del 19, la europea, Sí, que ya vos la lees y te deja todo librado a la decisión, y incluso las nuevas drogas que se plantearon, la ranolicina, creo que era una, ni me acuerdo el nombre, la de fenestra, hay un montón de estudios, digamos, de pruebas terapéuticas que no han servido, ¿no? Igualmente creo que para nosotros, yo comparto, dice José, que realmente se intervienen mucho estos pacientes. A mí gusto mucho más de lo que me parece que muestra la información. Pero es cierto, bueno, que no dan tiempo tampoco a veces que se instale el tratamiento. Entonces, claro. el paciente empieza con angina, ya se lo estudia, se lo revasculariza. Si estará bien o no, no lo sabemos. Quizás el mismo paciente bajo tratamiento médico tenga la misma evolución, pero no lo sabemos y es cierto lo que dice José. La presentación estuvo muy clara, se puede entender bien, ¿no? Gracias. Bueno, Cami, felicitaciones. La verdad que muy lindo. A mí es un tema que me parece muy interesante siempre. Creo que es un desafío en el consultorio. Yo tengo la sensación de que los cardiólogos queremos que los estudios nos den una cosa y los estudios nos dan lo que nosotros queremos. O sea, como que yo tengo siempre la sensación de, bueno, el cura ya no dio, bueno, ahora hagamos el isquemia con pacientes de más riesgo, que decimos que tienen isquemia de más alto riesgo, y no dio, y como no dio, seguimos buscando de la vuelta para decirle, no, pero a este paciente hay que revascularizarlo. Y creo que se terminan revascularizando un montón de pacientes eh, que tal vez no, uno tendría que ser más conservador, ¿no? Es como que tengo la sensación de que queremos, no nos quedamos tranquilos, que en el fondo no nos quedamos tranquilos sin revascularizar a los pacientes cuando tienen lesiones coronarias, y queremos encontrar que la ciencia nos diga eso, y eso no pasa. Creo que eso pasó en distintos territorios vasculares, pasó en las arterias renales, donde se hicieron 5 estudios randomizados, que siempre se hacía uno más porque el anterior tenía errores de diseño por los cuales no había mostrado que habíamos que tener las arterias, que teníamos que abrir las renales. Pasó con las carótidas, pasó con las piernas, ahora pasa lo mismo con las coronarias. Creo que es importante diferenciar lo que es una enfermedad aguda, donde cada vez intervenimos más rápido y donde las guías nos dicen que seamos muy precoces en el tratamiento, de lo que es crónico cuando la enfermedad está estable y donde tal vez el problema no pase por tanto sin revascularizar, sino como por lograr la estabilidad de la enfermedad. A mí me parece, para mí sigue siendo un desafío cada vez que tengo un paciente con angina, Sí, y también creo que hoy el desafío es cómo evaluar a esos pacientes, porque las guías ponen, para mí, una cosa que veo en la discrepancia entre la práctica y las guías, es que las guías le dan un lugar muy importante a la evaluación anatómica, no invasiva, o sea, la angio-TC, y que después cuando vos decís, yo quiero evaluar a estos pacientes en la práctica cotidiana, pacientes que son grandes, que tienen enfermedad vascular en múltiples lechos, debes decirle, ve una angio-TC, y la angio-TC no te resuelve el problema, porque tiene enfermedad por todos lados. Entonces decís que terminando en evaluar. Entonces, para mí sigue siendo un desafío, y las guías tienen algunas cosas que vos decís, sí, pero, sí, y son difíciles de llevar a la práctica cotidiana. sí, 100%. Bueno, Cami, felicitaciones. Ya pasó, ¿viste? Ya está. La verdad que sé muy bien del esfuerzo que hiciste, cuánto leíste, cuánto te preocupaste y cuánto te ocupaste, así que la verdad que hoy lo presentaste muy bien, muy lindas las diapositivas, tenía miedo, y muy tranquila, así que te felicito. Y bueno, yendo al tema, la verdad que a mí también me gusta mucho, comparto un poco de lo que dijeron, ahora podemos discutir que esta es una entidad que antes se creía, y creo que muchos médicos, quizás no cardiólogos, pero muchos médicos que siguen pacientes, siguen creyendo que enfermedad coronaria y angina crónica estable es lo mismo, y que la única causa es la lesión obstructiva, y se guían por eso. Eh, y eso quizá también es culpa de los cardiólogos, que no somos claros muchas veces en educar a los clínicos, por ejemplo, en esto mismo. ¿Por qué? Porque
genera problemas. Esta semana hemos tenido pacientes en prequirúrgica que se le ha pedido pruebas evocadoras, quizás no cardiólogos, pero médicos clínicos que lo hacen, y después hay resultados con los cuales uno tiene que lidiar y es muy difícil muchas veces explicarle a una persona que la ergometría le salió mal, que tiene el mote de isquemia y en realidad no vamos a hacer nada. Con lo cual, eso es algo que me parece que tiene que salir solo de la comunidad médica y generalizarlo un poco más porque no lo tiene claro, por ejemplo, los médicos de cabecera, me parece a mí. Esta visión de ser 3 preguntas, me parece que si uno dice que no es necesario revascularizar, la pregunta que se imponía después era, bueno, si no necesito revascularizar sistemáticamente, necesito ir a evocar isquemia. Y me parece que esa pregunta se imponía y está bien lo que vos hiciste. Y si necesito ir a evocarla, ¿por qué método es más útil? Así que la verdad que te felicito por el enfoque y por el esfuerzo. Así que, muy Gracias. bien. Cami, felicitaciones, ¿no? Por todo lo que se dijo acá. Eh, lo que me gusta es que este es un tema transversal a toda la cardiología, desde la prevención en adelante. Puede haber un paciente acá con 3 vasos, una enfermedad crónica y con 20% de fracción de eyección, y de la prevención pasamos al trasplante. Toca toda la cardiología. Pruebas anatómicas o funcionales, yo estoy de acuerdo con vos ahí, porque, digamos, bien se muestran los 2 estudios randomizados, ¿sí? Pareciera que tener más enfermedad desde el punto de vista anatómico se asocia más a una gradación de riesgo, y lo mismo no pasa con los estudios funcionales. Es decir, no hay modificación de efecto. Los que tienen más isquemia no les va mejor ni peor ni nada, y sí los que tienen peor tomografía les va peor que los que tienen mejor tomografía. Eso es para cuando el test es positivo. Pero también hay algo para cuando el test es negativo. Eso se vio en el estudio PROMIS, ¿no? Que comparó las 2 estrategias en pacientes estables. Y lo lindo de ese estudio es que si uno mira la tasa de eventos con SPECT negativo, ¿sí? Esos pacientes tienen aproximadamente 2% de eventos al año, aproximadamente, ¿no? Pero cuando uno ve lo que pasó con la tomografía, ¿sí? Ahí las curvas se separan, es decir, que aparecen 3 curvas. Y los que tienen una tomografía normal o casi normal, la tasa de eventos es casi 0. Es decir, que ahí te está mostrando el valor incremental, la tomografía, para predecir eventos en los que tienen SPECT negativo, o sea, Claro. son probablemente falsos negativos. O sea, me gusta más el test, tanto cuando es positivo como cuando el SPECT es negativo. Y lo último, y acá abro un debate, es, me parece que estas estrategias son complementarias, ¿no? Y podrá ser que en los pacientes a la derecha del espectro se beneficien de revascularización y que la cirugía es mejor que el tratamiento médico. ¿Podrá ser esto? Digo, hubo un estudio, cirugía contra angioplastia, que fue mejor la cirugía. En el análisis de subgrupo del VARI fue mejor la cirugía que el tratamiento médico, pero no la angioplastia. ¿Podrá ser algo así en los pacientes por ahí más graves, con más enfermedad? Y una pregunta para vos entonces. ¿Los pacientes que se deben revascularizar son los que no se incluyeron en el isquemia? Es decir, los pacientes que uno ve en paciente en consultorio, ¿es igual al de la isquemia? ¿Ese paciente lo puedo seguir con tratamiento médico? ¿Es así para vos? Sí, yo creo que sí. Sí, primero le daría lugar al tratamiento médico. Si con este mejoran los síntomas, el paciente tiene buena función ventricular, no tiene lesión del tronco de la coronaria izquierda, es un paciente candidato a recibir tratamiento médico. Ahora, si tiene anatomía de alto riesgo o está limitado, no puede caminar 50 metros porque tiene angina, lo revascularizaría. Estuvo bueno, Camila. Sí. Me parece que uno de los diapositivos que vos colocaste en una posición estratégica explica todos los demás. Bueno, ¿Podés darle para atrás un poquito? ¿Un poquito más para atrás? No, para adelante, ahora te pasaste. Seguir el de la guía, donde dice que ahí está. Cuando un paciente está estable, no le haga nada, dice este. Yo creo que todos los estudios que mostraste antes eran estos pacientes. Así de simple. Pacientes que estaban estables. Es decir, que no tenían ni una angina de reciente comienzo,
Estable significa que hacía un cierto tiempo que con angina, sin angina, con disfunción ventricular o sin disfunción ventricular, con 2, 3 o 40 vasos, estuvieron estables durante un cierto tiempo. Esos fueron los pacientes incluidos en los estudios anteriores. Ahora, la pregunta que sigue entonces, ¿en esos estudios habrá algunas excepciones que tenemos que hacer en la clínica? ¿Cuáles son las excepciones? Y un paciente que no tenía nadie empezó con angina. Aún un paciente que responde al tratamiento médico no es lo mismo que un paciente que está estabilizado de hace un año. Una disfunción relativamente nueva no es lo mismo que una disfunción del mismo grado de hace un año. Es decir, que me parece que el aspecto central de todo esto es la estabilización, más allá de, salvo casos extremos, disfunciones severas, anginas que no se pueden mover, pero todo lo otro, si está estable, en principio selecciona a un paciente que va a tener buena evolución, donde es imposible que el tratamiento de intervención produzca un efecto. Y es lo que me parece que es, Camila, lo que vos transmitiste muy bien, es lo que hacemos todos los días en consultorio. ¿Cómo anda de la angina? No, la verdad que estoy bastante bien. ¿Y cuánto hace? Que sí, estoy bien desde hace tiempo. Muy bien. Eco, y tiene una disfunción ventricular, y tiene un 45% de la fracción de lesión. ¿Y cómo anda? Ahí estoy estable. Ahí es difícil encontrar una diferencia. Y yo creo que la mayor parte de los pacientes entonces son estos que están acá, que es lo que dice este documento. Mira, no haga nada, si está estable, déjelo tranquilo. Y me parece que nosotros en el consultorio anda bien. Sí. Ahora, viene un tipo con angina, bueno, y ahí cambiamos. Cuando algo cambia, nosotros cambiamos. Sí. Em, sí, yo había levantado la mano. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Arturo, pero digamos, mi punto de vista de enfoque de estos enfermos es, y vos demostraste bien, en definitiva, el pronóstico se establece a través de tres cosas. Uno es la extensión de la enfermedad coronaria, que no es un tema menor, y que vos te terminás haciendo el pronóstico en la extensión de enfermedad. Segundo, la función ventricular. Y tercero es el estado clínico del paciente, estable versus no estable. Con o sin síntomas, pero estable versus no estable. Para mí todo lo demás, o sea, los estudios evocadores de isquemia, los estudios de viabilidad, los estudios que van hacia lo funcional, para mí tienen un rango menor cuando yo tengo que decidir o no la intervención o no de un paciente. Creo que ese punto 3 de sin beneficio lo ponen este año, en julio, sale esta guía, pero muchos de nosotros hace mucho tiempo que pensamos que esto es así, que pedirle estudios a un enfermo estable es más bien confundir y generar conductas que por ahí no son necesarias. O sea que mi punto de vista es tomar en cuenta que la enfermedad coronaria no es solo la angina, la enfermedad crónica no es solo la angina, y segundo, basarme en esos tres pilares para establecer el pronóstico y la conducta. Sí. A mí lo que me pareció interesante, había una joyita que la pasaste rápido y que quizás no se le dio tanta importancia. Y era el estudio que se hizo con angio-TC y se randomizó los pacientes y anduvieron mejor los que tuvieron el angio-TC. Entonces uno diría, bueno, claro, tenemos que hacer el angio-TC a todos. Pero ¿por qué anduvieron bien? Porque ¿Se está más tratado. revascularizaron más? No, no se revascularizaron más. Se trataron Claro. pero se dio un mejor tratamiento médico, entonces, y más intensivo. Entonces, más que el angio-TC, en realidad tenemos que tratar a fondo a los pacientes, porque eso es lo que beneficia. Y la angio-TC en sí misma lo que hace es que los médicos se asusten un poco más. Sí, claro. Pero tenemos que estar asustados que no tengamos que estar asustados. También tal vez coincide con lo que decía Aníbal. Tal vez el espectro o cualquier prueba funcional da un falso negativo. En la angio-TC vemos las lesiones coronarias y somos más invasivos en el tratamiento médico y a los pacientes les va mejor. Bueno, Cami, nada, te felicito. Me sumo a todas las felicitaciones del resto de
de los médicos, me parece que estuvo espectacular. Me adhiero también al comentario de Kraus. Creo que cada año que se elige este tema, siempre en algún año, siempre este tema se toca, y creo que cada vez que se elige es un desafío, porque me parece que el próximo que lo presente el año que viene van a aparecer 25 estudios más. Creo que ahora, con esos 25 estudios más, ¿seguimos teniendo la misma conducta o eso nos cambia algo? Y después, me adhiero también a lo que dice el doctor Cajide. Tenemos un paciente en el consultorio con un año de estabilidad, y uno tiende a no hacer nada porque uno lo deja tranquilo y sabe que la mortalidad anual de esta patología es relativamente baja o es baja. Pero me parece algo clave que no sé si se nombró en algún momento, pero es la individualización del caso. Porque yo creo que no es lo mismo un paciente que hace un año que está completamente estable, o 6 meses, lo que sea. No es lo mismo un paciente de 75 años que tiene una DA y una circunfleja en tercio medio completamente estable con la misma angina hace mucho tiempo, que esa misma anatomía coronaria en un paciente de 50 años que hace ciclismo 4 veces por semana. Entonces, ¿quién tiene más riesgo isquémico o quién tiene más riesgo de accidentar una placa? ¿El que se apremia permanentemente o el paciente que está tranquilo, sedentario en su casa, teniendo exactamente la misma anatomía coronaria con las mismas lesiones? Entonces creo que, así como con otras entidades, otras patologías, uno tiende a ser más agresivo muchas veces con el paciente joven, como por ejemplo ante la colocación de un CDI o cualquier otro ámbito de la cardiología. Creo que en este caso, con el paciente joven, creo y que es activo funcionalmente, me parece que en este caso uno por ahí se inclina más para un lado que para el otro en la balanza. Pero bueno, fuera de mi comentario, te felicito porque estuvo muy bien resumida con todos los estudios que tenés para leer. Gracias. José Navarro, ¿te puedo hacer una pregunta, José? Pacientes que vos lo mandás a intervención percutánea, para vos, hoy en día, ¿debiera ser guiada por FFR o por angiografía en estos pacientes? Bueno, mi criterio es que la FFR o la OCT deberían ser usados para mí en cuando existe una duda acerca de la severidad de la estrechez. No estoy muy convencido que hacer sistemáticamente el FFR conduzca a mejores resultados, a pesar de que estudios que así lo parecen demostrarlo. Pero mi criterio sigue siendo el clásico, digamos, en ese sentido, hacer el FFR o hacer incluso la resistencia cuando la situación lo amerita, y no en todas. Dos cositas. Me parece que el FFR lo hacen cuando los angioplastistas tenemos dudas, che. Y ahí lo hacen el estudio, ahí termina la historia. Yo creo que es más importante. A ver, ¿qué les parece que tiene más riesgo? ¿Un paciente que tiene una angina de reciente comienzo con lesión de un vaso o un estable con lesión de 3 vasos? ¿Un paciente que cayó un poquito la fracción de eyección, una anomalía regional, o uno que tiene una disfunción crónica estable? La estabilidad es un elemento muy importante. Y creo que, por supuesto, en niveles extremos, si un paciente está con angina permanentemente y es estable, ciertas condiciones que evidentemente asociamos con el riesgo, cuando la cosa está estable, anda mejor, porque un paciente con lesión de 3 vasos que está estabilizado, es porque todos los que no estaban estabilizados ya no están. Entonces estamos viendo una población seleccionada, que son los que quedaron estabilizados. Un paciente que tiene disfunción con una fracción de eyección del 45%. Bueno, a lo mejor hubo otro paciente con 45% que ya no está y quedó estable. Es decir, la estabilidad lo que hace es selecciona de esa población los capaces de haber sobrevivido a un evento, a una situación. De modo que me parece que todos los elementos son de riesgo, pero en el consultorio me parece que una de las condiciones centrales es que el enfermo marcha bien, y si marcha bien durante un tiempo prolongado, bueno, ahora, por supuesto, ustedes me pueden decir, bueno, algunas veces la enfermedad coronaria se presenta en forma súbita, pero acuérdense la discusión que tuvimos acá en que los pacientes con disfunción ventriculares no mejoraron con la revascularización. ¿Y qué decíamos de esto? Y lo más probable es que sean estabilizados estos tipos. Y sin embargo, nosotros cuando se interna uno que tiene una disfunción y va para la unidad coronaria, lo primero que hacemos es revascularizar. Digo, para compatibilizar conductas, ¿no? Perdón. Arturo ha insistido mucho, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la estabilidad. Pero hay algo extraordinario en la angina crónica estable. La mortalidad
hace 30 años, acá hay gente muy joven que no tiene 30 años. Hace 30 años, ¿sabes cuánto era? 3 a 4%. O sea, realmente estamos discutiendo FFR, todo extraordinario, pero es una entidad. Hay poco en la cardiología que tenga la misma mortalidad que hace 30 años, muy pocas cosas. La verdad, no se me ocurre otra. La angina crónica estable tiene la misma mortalidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Tomo lo que tanto insistió Arturo. Me parece que esto de que cuando un paciente esté estable, instintivamente, o los cardiólogos tendemos a no tocarlo mucho, a pesar de lo que señaló José, de que cada vez intervienen más, de alguna forma ha hecho que esta entidad se siga y la mortalidad no cambió. Es la misma hace décadas. No, digamos, Camila, te felicito, buenísima la presentación. Digamos, yo creo que cosas que podemos sacar de acá, está claro que la extensión de la enfermedad coronaria es lo que marca el riesgo, eso sabemos mucho hace, digamos, varias décadas por los trabajos con angio-TC. Cuanto más extensa la enfermedad, más riesgo tiene el paciente de tener eventos. Digamos, otra cosa importante es, la angio-TC no es un equivalente de la angiografía invasiva, es otra cosa. Nos habla de placa cálcica, extensión de placa blanda, placa que no produce estenosis, o sea que son dos mundos diferentes y no tenemos que usar la angio-TC como un cateterismo, sino como una técnica que nos marca pronóstico de extensión de enfermedad coronaria. Y yo creo que la isquemia no captura bien la extensión de la enfermedad coronaria. Vos tenés pacientes que tienen lesión de un solo vaso y tienen mucha isquemia. Y después encontrás pacientes que tienen lesión de 3 vasos y la isquemia es muy chiquitita. ¿Por qué? Porque está más adaptado, quizás hace más actividad física, está mejor medicado, digamos, tiene un día con menos tono vasomotor, simpático, con tono simpático. Entonces, varía mucho, digamos, la extensión de la isquemia en relación a la extensión de la enfermedad coronaria. O sea, cómo utilizar la isquemia, ¿no? Digamos, uno en la práctica clínica, la isquemia lo que te avisa es puede haber enfermedad coronaria o hay enfermedad coronaria. Eso es lo que te dice la isquemia. La extensión, no, la isquemia severa no es un buen indicador de la extensión de la enfermedad coronaria. Y sabemos que el riesgo es por la extensión de la enfermedad coronaria. Obviamente, en un viejito que tiene 80 años y le hacemos una angio-TC va a tener mucha, digamos, enfermedad difusa. Y lo que nosotros queremos saber es si el dolor por el cual el paciente vino al consultorio es porque tiene isquemia o porque no tiene isquemia. Ya sabemos que ese paciente de 80 años tiene enfermedad coronaria y probablemente extensa y que su pronóstico obviamente está condicionado por esa extensión de la enfermedad coronaria. La respuesta es, ¿el dolor de pecho es por la isquemia, sí o no? Nada más. Entonces, la angio-TC mejor para capturar extensión de enfermedad coronaria y pronóstico. La isquemia muchas veces se equivoca, pero es un aviso de que puede haber enfermedad coronaria. Yo lo pondría así, No, pero, digamos, en la práctica estos dos tipos de estudios. pero digo, hay mucho falso positivo también en la versión de isquemia. El isquemia sí, tenés falsos positivos. Sí, Mucho. sí, por eso tenés falsos positivos y falsos negativos. Tenés los dos. ¿Cómo? En la TC. No, Sí. digamos, tenés falsos positivos de severidad de estenosis, Claro. pero en pronóstico no. En pronóstico es robusto. No. Igual yo quería decir otra cosa. A mí me parece que esto, el problema es, yo creo que en el Ateneo, como dijo el doctor Cajide, decimos una cosa, pero no sé cuántos cardiólogos tienen un paciente con lesión de tronco y de A y porque están estables no le hacen nada. Bueno, de A y circunfleja con lesiones severas y le dicen, viva su vida, tome esta medicación. Ese me parece que es algo que, una cosa es lo que decimos acá y otra lo que se hace. Y eso me lleva a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque vienen un montón de pacientes. Sí, están las dos. Paciente. No, pero para. El paciente con enfermedad crónica estable, esto es paciente que no cambian. Sí. Lo seguís con tratamiento médico. No le haces una prueba. No, lo tratás. No, lo tratás. No.
Pero pará, esto es en el seguimiento, ¿eh? Esto es seguimiento, no es en el diagnóstico inicial. Chao. Le quiero hacer una pregunta a Lucho. Lucho, lo que vos decís, yo lo comparto. El tema es que si el tipo está estable, muy probablemente yo no sepa que tiene la coronariografía. Ahora, si vos me la traes, ya me cambiaste la conducta. Probablemente me decís, che, mirá que tiene una lesión de tronco. Es que yo creo que sí, pero creo que en la práctica diaria, Claro. yo creo Eso que lo la vemos todos los revascularización días cuando no nosotros. hay, cuando el paciente está estable no sirve. Pero hoy en día, los cardiólogos, Bueno. cuando viene una prueba con mucha isquemia, una prueba o tiene lesiones, o es un paciente, y nos quedamos tan piolas No. con tratamiento médico. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Chao.